Muy buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Llanos Escobar, estudiante de Regencia de Farmacia, cuarto semestre. Les vengo a hablar un poco de un resumen de las 14 primeras preguntas resueltas en la guía. Una de estas es cuáles son las diferencias entre preparación magistral y preparación oficial. La preparación magistral son medicamentos personalizados que se elaboran bajo un pedido médico o un profesional de la salud, mientras que las preparaciones oficiales son medicamentos que se elaboran en masa y se fabrican bajo estándares de calidad por parte de la industria farmacéutica. La segunda pregunta es, ¿qué es material de acondicionamiento y qué material de utilizaje? Dar un ejemplo práctico. Se refiere a los materiales que se utilizan para empacar, envasar o proteger un producto durante su almacenaje, transporte y uso. Y el material de utilizaje es el equipo, herramientas, dispositivos utilizados en procesos de fabricación, producción o manipulación de productos. Un ejemplo puede ser práctico es la producción de cápsulas gelatina blanda. Tercera pregunta, ¿cuáles son las preparaciones magistrales que según nuestra normatividad pueden ser elaborados por los regentes de farmacia y en qué establecimientos farmacéuticos pueden realizarlos? Las fórmulas magistrales que puede preparar es magistrales estériles, fórmulas magistrales no estériles, fórmulas magistrales nutricionales y preparación dermocosmética. Otra pregunta, si usted requiere realizar una preparación magistral tópica no estéril, ¿qué técnicas de limpieza y desinfección aplicaría? Bueno, yo utilizaría limpieza personal, limpieza de superficies y equipos, uso de materiales limpios y desinfectados, preparación en un entorno controlado, 5 técnicas de asepsia. Otra pregunta, ¿cómo debe realizarse el etiquetado y almacenamiento de las materias primas utilizadas en la preparación magistral? Como sabemos, son muchos aspectos críticos para garantizar la seguridad, calidad y trazabilidad de los productos farmacéuticos. El etiquetado de materias primas tiene que tener una identificación clara, una fecha de recepción. En el almacenamiento deberíamos tener pendiente el control de temperatura, humedad, protección contra la luz y seguridad cuando hay almacenamientos en altura. Otra pregunta es, ¿qué es materia prima y qué es un excipiente? La materia prima es un componente activo o principio activo que contiene propiedades farmacéuticas o terapéuticas y es esencial para la actividad del producto farmacéutico. El excipiente es el componente que se utiliza en la formulación de un medicamento para ayudar su fabricación, estabilidad y administración o apariencia. Después de revisar el tema de materias primas y excipientes más utilizados en las preparaciones magistrales no estériles y si tuviera que preparar una emulsión agua en aceite, ¿qué materiales utilizaría? Los materiales que utilizaría serían los siguientes: recipiente para fases, varilla de agitación, balanza de presión, termómetro. Y las materias primas serían la fase acuosa, que sería el agua, y la fase ólea, que sería el aceite. El emulsionante debería seleccionar un emulsionante adecuado para la preparación. Otra pregunta es revisión de conceptos de medición de volumen, masas, disolución, densidad y concentración. Medición de volumen. Se refiere a la determinación de la cantidad de espacio ocupado por un objeto o una sustancia entre dimensiones. En este caso podría ser longitud, alto o ancho. Medición de masa. Se refiere a la determinación de la cantidad de materia de un objeto o sustancia. Se expresa comúnmente como kilogramos y gramos. Disoluciones. Implica la reducción de la concentración en una sustancia disolvente en un volumen mayor de solvente. Se expresa como relación entre la cantidad del soluto y el volumen de la solución. Concentración. Se refiere a la cantidad del soluto presente en una solución en relación con el volumen o la masa del solvente de la solución total. ¿Cuáles operaciones farmacéuticas básicas se puede dar en la preparación de una fórmula magistral?
Las operaciones básicas que se pueden dar al momento cuando preparamos una fórmula magistral es el pesaje de ingredientes, mezcla de ingredientes, disolución, calentamiento, ajuste del pH, homogeneización, envase y etiquetado, control de calidad. Otra pregunta es identificar soluto, solvente, diluyente, que es una disolución, ejemplo práctico. Un soluto es la sustancia que disuelve un líquido o un gas para formar una solución. El solvente es el líquido o el gas que se disuelve al soluto para formar una solución. El diluyente es una sustancia que se agrega a una solución para reducir su concentración. Y dilución es el proceso de reducir la concentración de una solución al agregar un solvente o un diluyente. En cuadro presenta la característica de una solución, una suspensión y una emulsión. Tipo de mezcla, la homogénea sin separación visible. Tamaño de la partícula muy pequeño, molecular o iónico. Estabilidad estable con el tiempo. Ejemplos comunes, soluciones salinas, bebidas carbonatadas. Separación por filtración, no se separa. Otro tipo de mezcla es la heterogénea, partículas en suspensión. Tipo de partículas variables. Estabilidad puede asentarse con el tiempo. Ejemplos comunes, pinturas, jarabes o homogéneos. Separación por filtración, sí se separa por filtración. Otro tipo de mezcla es la heterogénea. Tamaño de la partícula variable, gotas pequeñas. Estabilidad puede separarse con el tiempo. Ejemplos comunes, vinagreta, leche. Separación por filtración no se separa. Identificar qué es la concentración peso a peso de un volumen y a volumen. Estas tres formas de expresar la concentración son útiles en la farmacia y química. Para determinar la cantidad relativa de un soluto es una solución y fundamentales para la preparación precisa de productos farmacéuticos. La concentración peso a peso se expresa en gramos de soluto por cada 100 gramos de la solución total. Ejemplo, si tenemos 10 gramos de sal soluto disuelto en 90 gramos de agua, que es el solvente, la concentración sería de 10 gramos sobre 100 por 100%. Eso daría igual a 10%. Concentración de peso a volumen. La concentración de peso a volumen se expresa en gramos de soluto por cada 100 litros de la solución. En este caso, si tenemos 10 gramos de azúcar soluto disueltos en 100 ml de agua, que es el solvente, la concentración peso-volumen sería 10 gramos dividido entre 100 ml por 100%, esto daría el 10%. Concentración volumen a volumen. La concentración volumen a volumen se expresa en mililitros por cada 100 litros de soluto. En este caso se compara el volumen del soluto con el volumen de la solución total. En ejemplo, si tenemos 10 ml de alcohol, que es el soluto, mezclado con 90 ml de agua, que es el solvente, la concentración del volumen sería de 10%. Para continuar el desarrollo de la guía, que había que escoger un ejercicio de la actividad y resolverlo. Yo escogí cuál es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 18 gramos de azúcar con 350 gramos de agua. Realice un esquema donde presente los pasos para dicha preparación, qué material y qué equipo necesitaría para ello y cuáles son las operaciones farmacéuticas básicas para realizarlo. Entonces, para calcular este problema, que es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 18 gramos de azúcar con 350 gramos de agua, puede ser los siguientes pasos. Debemos tener el pesaje de los ingredientes, en este caso 18 gramos de azúcar, que es el soluto, y 350 gramos de agua, que es el solvente. Mezcla de ingredientes. Mezclamos los 18 gramos de azúcar al recipiente que contenga 350 gramos de agua. Procedemos con la agitación. Se agita o se mezcla vigorosamente para asegurar que el azúcar se disuelva completamente en el agua. Con esto podemos utilizar una cuchara, una varilla de vidrio o un agitador magnético, según la cantidad de solución que estemos preparando. Cálculo de la concentración. La fórmula para calcular la concentración del azúcar en la solución es concentración
igual a masa del azúcar sobre masa total multiplicado por 100%. En este caso, como tenemos 18 gramos de azúcar, que es la masa del azúcar, más se saca la masa total de la solución, que es 18 gramos de azúcar más 350% de agua. En este caso nos daría 368. Continuamos con la fórmula, agregando los resultados, que es 18 gramos de azúcar sobre 368 gramos de la masa total de toda la solución por 100. Eso nos da un 4,8% total total de la concentración de la solución. Los materiales y equipos que utilizamos fue balanza analítica o de presión para pesar el azúcar y el agua, recipiente limpio adecuado para mantener la solución, agitador, ya en este caso si utilizamos cuchara, agitador magnético, papel y lápiz para registrar las cantidades y cálculos. La operación farmacéutica básica fue pesaje de ingredientes, mezcla de ingredientes, agitación y por último el cálculo de la concentración. Muchas gracias.